Buenas tardes, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a explicar sobre las células procarióticas, tema que le envié por su correo electrónico. Este es una forma de complementar el trabajo enviado. Hoy nos vamos a hablar del coronavirus. Ustedes saben muy bien que los virus no son seres celulares. ¿Por qué no son seres celulares? Porque únicamente tienen una clase de ácido nucleico. O tienen DNA o tienen RNA. En cambio, los seres celulares tienen DNA y RNA. Hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las células. Las células se dividen o se clasifican en células procarióticas y células eucarióticas. En el día de hoy vamos a hablar sobre las células procarióticas. Las células procarióticas son células que no tienen un núcleo definido, ni tampoco tienen organelas aisladas por membranas. En esta diapositiva estamos viendo la estructura de una célula procariótica. En cambio acá estamos viendo la estructura de una célula eucariota animal y en la parte de abajo estamos viendo la estructura de la célula eucariótica vegetal. El término procariótica significa pro, significa antes, carión significa núcleo, o sea, antes del núcleo. Como miramos en esta diapositiva, la célula procariótica no tiene un núcleo definido. Fíjense que tiene el ADN, lo tiene regado en todo el citoplasma y por eso se le llama un nucleoide. En el citoplasma van a contener ribosomas que son organelas que no tienen membrana y están formadas por RNA y proteínas. Y su función es sintetizar proteínas. Algunas células procarióticas van a tener pared celular. Seguidamente vamos a explicar algunas de las estructuras de la célula vegetal, de la célula procariótica. En la parte de arriba estamos viendo la cápsula. La cápsula es una capa protectora formada de glicoproteína. Esta cápsula le da propiedades patógenas a las bacterias que la poseen. Hay algunas bacterias que tienen la cápsula y son patógenas. En cambio, hay otras bacterias de la misma especie que no tienen la cápsula y son inóculas. Ya mencionamos, aquí abajito están los ribosomas. Los ribosomas están formados por DNA, RNA y proteínas y su función es sintetizar proteínas. Seguimos bajando aquí en la estructura de la célula procariótica, encontramos la pared celular. La pared celular en la célula procariótica le va a dar rigidez y forma a la célula procariótica. Esta pared celular está formada en este caso por péptidoglucano, un polisacárido de alto peso molecular que se llama péptidoglucano. Cosa contraria a la pared celular de las células vegetales, que en su mayoría es celulosa. Seguimos bajando, encontramos la membrana plasmática. La membrana plasmática está formada por una doble capa de lípidos, o es una bicapa lipídica, igual que en las células eucarióticas, con la diferencia en que en las células eucarióticas, célula eucariótica animal contiene colesterol. Aquí encontramos el DNA regado en todo el citoplasma. Estos vellitos, este es el flagelo. El flagelo está constituido por una proteína que se llama flagelina, al igual que los pilis o los pelos. Está formado por una proteína que se llama flagelina y le sirve para moverse en superficies líquidas.
¿Cómo se clasifican las células procarióticas? Primero, en arqueobacterias. Las arqueobacterias pues, son unas células primitivas, carecen de peptidoglucano en su pared celular. Son anaerobias. ¿Qué quiere decir esto? Que van a vivir en sitios donde no hay oxígeno. Estas arqueobacterias se clasifican en halófilas extremas, metanógenas y termoacilófilas. Las halófilas extremas son aquellas células procarióticas que viven donde hay alta salinidad. Las metanógenas son aquellas que viven o que producen metanos, producen metano. Y las termoacidófilas son aquellas que viven en sitios donde hay alta temperatura y alta acidez. Este puede ser, diapositiva, es el mundo microscópico donde viven las células procarióticas. Segundo tipo de células procarióticas encontramos las bacterias. Las bacterias, o también se llaman eubacterias, que quiere decir bacterias verdaderas. Aquí encontramos otra estructura que no vimos en la célula procariótica, en la figura de la célula procariótica, como son los mesosomas. Los mesosomas son invaginaciones de la membrana celular, el cual participa en los procesos metabólicos de respiración y de reproducción de la bacteria. Aquí encontramos el plásmido. El plásmido son pedazos de ADN, son pedazos de ADN que le da propiedades de resistencia a los antibióticos. Y a la vez le sirve para reproducirse mediante el intercambio genético. Acá encontramos unas inclusiones que pueden ser de glucógeno o de grasas. Como pueden apreciar, la longitud de una bacteria va desde de 1 a 10 micras, o sea que no podemos verla a simple vista, sino con el microscopio óptico. Y el espesor va de 0,2 a 1 micra. Dentro de estas bacterias encontramos las cianobacterias, que son autótrofas. Quiere decir esto que fabrican su propio alimento. ¿Por qué? Porque ellas producen fotosíntesis, porque contienen un tipo de clorofila que se llama clorofila A, y además presentan otros pigmentos secundarios como son los carotenoides, color zanahoria, que contienen algunos alimentos como la zanahoria, etcétera, etcétera. Y como segundo encontramos las demás bacterias. Aquí vamos a encontrar todas las demás bacterias, o sea, bacterias que son patógenas, bacterias que son inocuas, bacterias que participan en alimentación, en alimentos, como en el yogur, por ejemplo, bacterias que se utilizan en los cultivos. Aquí están incluidas todas las bacterias. Entonces, vamos a ver, seguidamente veamos las bacterias. ¿Cómo se clasifican las bacterias? Primero, se clasifican según su propiedad de tinción o de coloración. Ya encontramos como bacterias gram positivas, o sea, son aquellas bacterias que retienen o se colorean con el colorante violeta de genciana o cristal violeta después de lavarlas con alcohol. O sea, aquí ellas se tiñen de azul. En este tipo de bacterias encontramos los estafilococos y los estreptococos. Seguidamente encontramos las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas son aquellas que no se tiñen o no retienen el colorante cristal violeta o violeta de genciana después de lavarlas con alcohol, pero sí se tiñen con otros colorantes como es la fuchsina y el color rojo de la safranina. Entre estas encontramos la Escherichia coli y la salmonella. La Escherichia coli
es una bacteria que normalmente nosotros la llevamos en el tracto digestivo y es inocua mientras esté en el tracto digestivo, pero si se cambia de lugar, ahí se convierte en patógeno. Las salmonelas las encontramos en los productos alimenticios en descomposición, produciendo pues intoxicación alimentaria. Esta tinción fue preparada por Christian Gram, y a él se le debe su nombre. En esta diapositiva estamos viendo pues comparando las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Como pueden apreciar, fíjense que las bacterias gram positivas tienen una capa gruesa de peptidoglucano y una sola membrana. En cambio, las bacterias gram negativas tienen dos membranas y una delgada capa de peptidoglucano. Lo que quiere decir que es el peptidoglucano quien retiene el colorante cristal violeta de genciano. Cristal violeta o violeta de genciano. Segundo tipo de clasificación, según la forma. Cuando tienen forma esférica, se llaman cocos. Dentro de estos cocos encontramos los diplococos, y ejemplos del diplococo encontramos Neisseria gonorrhoeae, ese es el nombre científico, Neisseria gonorrhoeae, o gonococo, o sea, aquel que produce una enfermedad venérea llamada gonorrea. Otro ejemplo de diplococo encontramos el diplococo pneumoniae, o sea, el neumococo que produce la neumonía. Seguidamente encontramos los estreptococos, o sea, aquellos que se organizan en cadenas. Como pueden apreciar aquí en la diapositiva, se organizan en cadenas. Entre estos encontramos el Streptococcus pyogenes, que produce mal de garganta e infecciones en los oídos. Es muy frecuente pues, en los niños cuando van a las piscinas. Otro estreptococo es el estreptococo hemolítico, que produce fiebre puerperal, que es la fiebre que le da a las señoras después del parto. Regularmente, algunas en los hospitales le da fiebre puerperal, o sea, después del puerperio. Además, puede producir endocarditis, o sea, inflamación del endocardio, fiebre reumática y erisipela. Las erisipelas son unas llagas que salen en las piernas, Seguidamente encontramos los estafilococos. Los estafilococos son aquellos que se organizan en racimos, como especie de un racimo de uvas o un racimo de porosos. Dentro de esto encontramos el Staphylococcus aureus, que es una bacteria que está normalmente en la piel, pero cuando encuentra la oportunidad de meterse en el cuerpo, en el organismo, se introduce produciendo algunas enfermedades de la piel, por ejemplo, los famosos forúnculos y otras enfermedades de la piel. Cuando tienen forma de bastón, se llaman bacilos. Dentro de esto encontramos bacilos que son gram positivos y bacilos que son gram negativos, que vamos a ver más adelante. Dentro de los bacilos gram positivos encontramos el Clostridium tetani, o sea, el que produce el tétano. Y además encontramos el Bacillus anthracis, el que produce el anthrax. Dentro de los bacilos gram negativos encontramos las salmonelas, que como ya les dije anteriormente, producen envenenamiento alimenticio, y la Escherichia coli vive normalmente en el tracto digestivo, pero cuando se cambia de lugar se convierte en patógeno. Aquí y además encontramos las rickettsias que producen una clase de tifo. Este tipo de bacterias la transmiten los artrópodos, como por ejemplo las garrapatas. Por eso hay que tener mucho cuidado en las casas donde hay perros, porque las garrapatas pueden transmitir este tipo de bacterias, que producen un tipo de tifo que se llama tifo epidémico. Encontramos también algunos bacilos que son difíciles de teñir, como
y se llaman bacilos ácidos resistentes. Dentro de esto encontramos el bacilo de Koch, o sea, el bacilo de la tuberculosis, y el bacilo de Hansen, que es el que produce la lepra. Cuando tienen forma de espiral o de espirilos, se llaman espiroquetas. Cuando tienen forma de espiral, se llaman espirilos o espiroquetas. Dentro de esto encontramos el treponema pálido. Es otra bacteria o un bacilo que produce otra enfermedad de transmisión sexual, que es la sífilis. Cuando tienen forma de espirales incompletos, se llaman coma o vibriones. Dentro de esto, el ejemplo es el Vibrio coma o Vibrio cholerae, que produce el cólera. También es una infección que se transmite por alimentos en descomposición. Aquí estamos resumiendo toda la clasificación de las bacterias, como por ejemplo los cocos, diflococos, estreptococos, estafilococos, bacterias que son flageladas, los vibriones, los bacilos, los espirilos.